Hola compañeros, pues ya es hora de empezar nuestra actividad integradora número 1 de la semana 1 del módulo 17. Yo soy Jorge Alonso y es un gusto estar otra vez con ustedes. Ya llevaba bastante tiempo de no hacer videos. Pues empecemos. Esta actividad se llama determinísticos o aleatorios. Entonces, en esta actividad nos dicen que previamente debemos de tener vistos ya los temas de la unidad 1, que son estadística, principales iniciadores de la estadística, principios básicos de la estadística y para saber más. Bueno, eso ya yo creo que nos corresponde a cada quien haber revisado esa parte. Como siempre, y lo digo en verdad, como siempre, la actividad está muy sencilla. Entonces, el primer paso nos dicen qué hacer. Y dice, el primer ejercicio que anotará, en el primer ejercicio anotarás en una tabla 6 intentos en los que lanzarás un dado. Entonces, vean, aquí está la tabla. Y básicamente lo que tenemos que hacer es agarrar un dado, lanzarlo 6 veces y anotar, bueno, ir haciéndolo por pasos. Primero, decir, a ver, ¿qué número creo que va a caer? Entonces eso pues ya lo voy a hacer solamente como para no dejarlo, pero en verdad que está muy fácil. Entonces vamos a ver, supongamos que en el primer tiro, en el segundo tiro, en el tercer tiro, en el cuarto tiro, en el quinto tiro y en el sexto tiro. Entonces yo pienso que en el primer tiro va a caer un 3, que es el número que debo de poner acá. Lo que tengo que hacer ahorita es agarrar en realidad un dado y lanzarlo. Otra cosa que podría hacer es inventar el resultado y nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Pero creo que aunque no tengamos un dado a la mano, que puede ser lo más común para casi cualquiera de nosotros, sí tenemos una computadora con internet a la mano. Y como siempre les he dicho, en internet está todo. En particular, si en Google ustedes ponen cómo generar números al azar, y vean, aquí yo lo voy a hacer así, generar números aleatorios. Entonces, uno le pica y aquí hay varias opciones de cómo generar números aleatorios. Una de ellas es la que yo ya elegí. Aquí no es nada difícil usarlo. De hecho, aquí está. Como el usar un dado es algo que se utiliza mucho en esto de probabilidad, ya aquí está el simulador de un dado. Entonces lo único que yo tengo que hacer es picarle aquí y cada vez que yo le pique aquí me va a generar un número entre el 1 y el 6 de manera aleatoria, es decir, como si en realidad estuviera tirando el dado. Entonces pues ya, yo dije, a ver, en el primer intento va a caer 3. Le voy a picar para hacerlo bien. Le pico ahorita y salió un 2. Le digo, bueno, no la tiene, cayó un 2. En el segundo intento, ¿qué creo que va a caer? Pues no sé, yo creo que va a caer un 4 porque ya cayó 2. Pues lo que tengo que hacer es picarle otra vez y cayó un 3. Bueno, en el siguiente ya cayó un 2, ya cayó un 3, no sé, ahora pienso que puede caer un 5 porque no ha caído. Generar cayó 4. Híjole, no le ha atinado a ninguno. No sé, ahora pienso que puede caer. Como ya cayeron todos estos, no sé. Creo que la mayoría de la gente nos inclinamos a pensar que los que no han caído son los que pueden caer, cosa que es incorrecta. Porque todos los números siempre pueden caer con la misma probabilidad. Bueno, pero no sé, 6. Que caiga ahora un 6. Le pico. Cayó un 4, no le he atinado a ninguno. Ahora pienso que puede caer, no sé, otra vez un 6. Le picamos, cayó un 5 y no sé, otra vez que caiga un 6. Y ahora cayó un 1.
Entonces, en mi caso no le atina a ninguno. Pero el punto de todo esto, pues es que acabamos de llenar esta tabla. Lo que tendríamos que hacer es repetir lo mismo y poner esos resultados aquí. Bueno, de esta parte lo único en lo que yo les podría ayudar es que les aconsejo que no inventen los resultados, sino que busquen un generador de números al azar o lo hagan con un dado, o sea que sí lo hagan como de manera honesta, digámoslo así. Ahora, la otra parte de la actividad consiste en responder las siguientes preguntas. Para eso, como bien decía, al inicio de la actividad debemos de haber revisado los temas y en particular debemos de saber qué significa que un evento sea aleatorio o que sea determinístico. Para eso a mí me gusta más bien tomar los documentos en extenso, porque en los documentos en extenso están todo el material junto, como un PDF. Entonces, en el tercer tema de la unidad 1, precisamente viene el tema de tipos de eventos determinísticos o aleatorios, y pues ya es cosa de que nosotros nos pongamos a leer aquí un poquito y ya podemos contestar. Pero básicamente, un evento determinístico es aquel evento que, como su nombre lo indica, está determinado. Y quiero que aquí sí pongamos atención. El que esté determinado significa que si yo conozco cómo funciona ese evento, puedo saber qué resultado va a tener el evento. Muchas veces una persona o alguna persona podría creer que un evento no es determinístico, pero más bien lo que pasa es que esa persona no sabe cómo funciona ese evento o ese fenómeno. Una cosa es no saber cómo funciona el fenómeno y otra cosa es que sea determinístico o no lo sea. Hay procesos que son bastante complejos, pero aún así son determinísticos, es decir, aún así uno, si conoce con exactitud su funcionamiento, podría saber el resultado. Y por el contrario, hay otros fenómenos que no es que sean difíciles, esos sí son inciertos, esos nadie puede saber o llegar a conocer el resultado. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el siguiente número ganador de la lotería? Ese resultado, no, por más que uno sea inteligente, eh, nunca va a poder saber el resultado. Ese fenómeno, el del número ganador de la lotería, sí es un fenómeno aleatorio. Aleatorio significa del azar, que no se puede conocer el resultado. Palabras que son sinónimos son aleatorio, azar y estocástico. Un proceso estocástico, un proceso aleatorio o un proceso de azar es lo mismo, es decir, que no se conocen los resultados. Los ejemplos clásicos de experimentos de azar o aleatorio son tirar una moneda, arrojar un dado, conocer el número ganador de la lotería y todo ese tipo de cosas. Ahora, una vez explicado eso, podemos regresar a la tarea para irla contestando, que está muy fácil. Después de realizar la actividad de haber lanzado el dado 6 veces, responde lo siguiente. ¿Se trata de un evento aleatorio o determinístico? ¿Por qué? Bueno, se trata de un evento, en este caso aleatorio, porque el lanzar un dado en teoría es aleatorio, es decir, no podríamos saber cuál es el resultado y así tenemos que pensarlo como un fenómeno o un experimento de azar o aleatorio. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho. ¿Los resultados eran inciertos o sabías lo que caería en cada intento? Pues eran inciertos, nadie puede saber lo que va a caer en un intento de dado. Entonces estas preguntas en realidad solo hay que responderlas. Creo que las respuestas son obvias. Ahora, para calcular, fíjense, y esta es la parte que a mí más me interesa de esta actividad. Para calcular la probabilidad
de que 2 de 6 intentos caigan impares, en una siguiente tanda o en una siguiente vez que tú arrojes el dado 6 veces, ¿qué método utilizarías para realizar dicho cálculo? Y nos proponen el método de frecuencias relativas, el método clásico y el método de probabilidad subjetiva. Y nos piden que expliquemos con detalle. Entonces, aquí tenemos que saber qué es frecuencias relativas, qué es el método clásico y qué es el método de probabilidad subjetiva. Y lo mismo, hay que regresar al material en extenso y de hecho aquí enseguida explican eso. El método de frecuencias relativas consiste en que, por ejemplo, lanzar un dado o lanzar una moneda, pues no se sabe qué va a caer. Pero, por ejemplo, al lanzar una moneda, todo el mundo sabe que es igual de probable que caiga sol a que caiga águila. Al menos en teoría es igualmente de probable. Entonces hay 50% de probabilidad de que caiga sol y 50% de probabilidad de que caiga águila. Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, el nacimiento de las personas? Es igualmente probable que nazca, que cuando nace un niño, sea hombre o sea niña, o sea niño o sea niña, pues algunos dirían que sí, pero otros dirían que no. Y si nos vamos a las estadísticas, ahorita en realidad no recuerdo muy bien, pero lo que quiero es que se entienda la idea. Es un poco, supongan que es un poco más probable, es decir, que de 100 niños que nacen, 52 son niñas y 48 son hombres, es decir, la probabilidad no sería 50-50, sería un poquito más para alguno de los dos. ¿Y cómo se llega a ese resultado? Pues midiendo durante muchos años cómo ha nacido o qué han sido los niños o niñas que han nacido. Entonces, a partir de todos esos datos, pues, se puede decir, pues en México la probabilidad cuando nace un niño es de 52% a que sea niña contra 48% a que sea niño. Ese tipo de cosas es el método de frecuencias relativas, es decir, la frecuencia relativa, por ejemplo, en este caso a México, de que en un experimento, en este caso nacer un niño, sea niño o niña. Básicamente eso es el método de frecuencias relativas. Y si ustedes leen el material en extenso, pues seguramente se enterarán de más detalles. El método clásico, que es el método que todo el tiempo vamos a utilizar en la escuela y por lo tanto yo creo que aquí, o sea, en prepa en línea, el método clásico es pensar que todas las opciones son igualmente probables. Es decir, por ejemplo, si en el caso de los nacimientos de niño o niña, si nosotros lo pensáramos como método clásico, tendríamos que decir que es 50% para cada uno. Pero ya en la realidad sabemos que no es así y lo acabo de explicar. Lo que sí podemos pensar, por ejemplo, como método clásico es la moneda o el dado. En la moneda, sol tiene 50% de probabilidad y águila tiene 50% de probabilidad. En un dado, el 1 tiene un sexto de probabilidad, el 2 un sexto y así con los demás números del 1 al 6 todos tienen un sexto. Método clásico significa que pensemos que todas las posibles opciones tienen exactamente la misma probabilidad de ocurrir. Y el método de probabilidad subjetiva, como su nombre lo indica, es subjetiva. ¿Eso qué quiere decir? Subjetivo tiene que ver con uno mismo, con lo que yo creo. Entonces, aquí ponen el ejemplo de que una persona se quede atrapada en un elevador. Si yo me quedara atrapado en un elevador, ¿cuál es la probabilidad de que yo, o sea, perdón, si yo estuviera en un elevador, ¿cuál es la probabilidad de quedarme atrapado? Pues ahí no hay datos que me ayuden a saber
más o menos cuál es esa probabilidad. Por ejemplo, en el caso de los nacimientos, pues sí hay datos para saber que cuál es más probable, pero en el caso del elevador y muchos otros, pues no habría datos a partir del cual apoyarse. Entonces, ¿en qué nos apoyamos? Pues en nuestra experiencia, y por eso se llama probabilidad subjetiva. Y si a mí me preguntan cuál es la probabilidad de que yo me quede atrapado en un elevador, diría pues 1 entre 1000, no sé, y ahí estaría utilizando un método de probabilidad subjetiva. Bueno, con esa pequeña explicación podemos regresar a la tarea, y decir, ¿en qué nos quedamos? Aquí. Tenemos que responder las preguntas. Para calcular la probabilidad de que 2 de 6 intentos caigan impares en una siguiente tanda de 6, ¿qué método utilizarías? Pues el método clásico de probabilidad, porque es el método en el cual se asume o se piensa que todos los resultados tienen igual posibilidad o probabilidad de caer. En la siguiente parte dice, para el segundo ejercicio necesitarás la ayuda de una persona, familiar o amigo, que viva en otro lugar y que realice la misma observación que tú. Dice, en una tabla enlista 3 vías o 3 avenidas, 3 calles diferentes donde existan semáforos funcionando. Observa y anota qué color se prende después del rojo. Incluir en la misma hoja los resultados que obtuvo la otra persona que te ayudó. Entonces yo tengo que, esto en verdad yo no espero que nadie lo haga, no tiene sentido salir a hacerlo a la calle, si alguien lo quiere hacer pues hágalo, en verdad yo pienso que no tiene sentido y eso no quiere decir que sea flojo o algo así. Entonces solo supongamos, porque las respuestas son muy obvias. Si yo me pongo debajo de un semáforo, cuando se pone el color rojo, el alto, ¿qué color va a salir después? Pues el verde, el siga. Y eso es aquí y en China, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque el semáforo está programado así. Es un proceso determinístico. Está determinado el experimento, o sea, el semáforo está determinado por ciertos pasos. Primero ponerse verde, después ponerse amarillo, ámbar, y después ponerse rojo y después otra vez hacer lo mismo cada cierto tiempo, el cual también está programado o determinado. Entonces, y es obvio, ¿no? Que en la actividad el primer ejercicio fue de un evento aleatorio y este segundo ejercicio es de un evento determinístico. Entonces se trata de nuevo, te preguntan, ¿se trata de nuevo de un evento aleatorio o determinístico? Pues es determinístico y justo acabo de explicar el por qué. ¿Los resultados eran inciertos o sabías el color al que cambiaría el semáforo después del rojo? Pues después del rojo cambia a verde. ¿Por qué? Porque así está programado, porque después de que los autos estén detenidos tienen que avanzar. Entonces estos ejercicios sinceramente no les encuentro mucho el chiste. Creo que hay otra forma de entender lo que es aleatorio y lo que es determinístico más interesante que estos ejercicios, pero bueno. ¿La persona que te ayudó a realizar la actividad obtuvo los mismos resultados que tú en las 3 observaciones? Pues obviamente sí, porque si no, los semáforos no funcionarían bien y no funcionaría bien la circulación. En verdad no entiendo mucho. Para terminar, incluye en tu archivo los siguientes eventos, donde anotarás si es natural o social y si es determinístico o aleatorio. Las estaciones del año. ¿Las estaciones del año son un evento natural o social? Pues yo diría claramente natural porque es algo que no depende del humano, depende de la naturaleza, de los movimientos de la Tierra alrededor del Sol sobre todo. Entonces es un evento natural. Es determinístico, es decir, hay ciertos procesos
o está determinado por ciertos pasos o factores, las estaciones del año, pues yo diría sí está determinado. Entonces es un evento determinístico. El salario mínimo de un trabajador en tu estado es un proceso social porque el salario mínimo lo fijan personas, humanos, y es determinístico porque hay ciertas reglas, está determinado por ciertos aspectos que me llevan a poder establecer cuánto va a ser el salario mínimo en un año específico. Un terremoto es aleatorio o es determinístico. Eso es lo interesante. Un terremoto claramente no es social, no interviene el hombre en un terremoto, es natural. Y la respuesta que uno tiene que dar aquí es que es aleatorio, porque uno no sabe dónde va a ocurrir ni cuándo. Pero es lo que yo les decía hace rato. Una cosa es que no sepamos entender las causas de los terremotos, que no lo podamos, o sea, una cosa es que no podamos determinarlo y otra cosa es que en verdad sea aleatorio o en verdad sea determinístico. De hecho, yo pensaría que muchas personas, muchos científicos, por decirlo así, están tratando de determinar cuándo va a temblar y en qué lugar, porque están convencidos de que es un proceso determinístico, solamente que el humano, la sociedad no ha sido capaz de encontrar esos factores que determinan los terremotos. Pero bueno, esa es otra historia. La respuesta aquí fácil, sencilla, es que es aleatorio, porque hasta el momento no se ha encontrado cuándo va a temblar ni dónde. Personas que se contagiarán de influenza la próxima temporada de invierno en tu ciudad. Pues es lo mismo. En principio es un evento aleatorio, pero yo creo que si nos pusiéramos a estudiar con microscopio, o sea, con mucho detalle, todas las causas que hacen que una persona se enferme, podríamos saber si esa persona se va a enfermar y podríamos saber, por lo tanto, el número exacto de personas que se van a enfermar, pero eso es extremadamente difícil. Entonces, la respuesta sencilla es que el número de personas que se van a enfermar es aleatorio, no se sabe con exactitud cuántas son. Y es un fenómeno, pues yo diría que aquí entre natural y social, porque afecta a personas, pero los mecanismos que hacen que las enfermedades se propaguen muchas veces son más, a mi parecer, de carácter natural, de contacto, no sé. Entonces yo le pondría entre social y natural. Los ciclos de la luna llena es un fenómeno natural porque ahí no interviene el hombre. Los ciclos de la luna llena están determinados por la forma en que la luna gira alrededor de la Tierra. Entonces, si hay reglas, sí se puede determinar cuándo es luna llena y cuándo no, y cuándo va a ser el ciclo. Entonces es determinístico, natural. Y lo mismo, ciudadanos que votarán por el partido en el gobierno en las próximas elecciones. Lo mismo, en principio es aleatorio, porque nadie sabe con exactitud. Que se podría saber, en teoría, eso es otra cosa, pero para saber eso, tendríamos que suponer que si tú le preguntas a las personas te van a decir y que no te van a mentir y que todas van a ir a votar y, o sea, son muchas las variables que intervienen y como son tantas y son tan complejas, por eso a ese tipo de fenómenos se les piensa como aleatorios. Para poderlos estudiar, ese tipo de fenómenos como los terremotos, como cuántas personas se van a contagiar, como cuántos van a votar sí, cuántos van a salir a votar en las elecciones, como son tan complejos, tan difíciles de entender, en la práctica se les piensa como aleatorios, aunque estrictamente pueden no serlo, pero para poderlos estudiar se les piensa como aleatorios. Entonces, pues bueno, como ven, hasta aquí termina la actividad. En realidad, yo creo que esta actividad estuvo muy sencilla. Espero que les sea de ayuda la explicación que yo les di, porque muy bien podrían no hacerme caso, porque soy muy chorero, y solo responder con las respuestas sencillas y decir sí, no, no sé si me explico.
Y otra cosa es un poco ponerle más idea y pues dar mejores respuestas y más argumentadas. Siempre las primeras tareas son muy sencillas, de casi no hay que hacer nada, y más bien ese plus lo pone uno. Bueno, pues hasta aquí le voy a dejar en esta actividad. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Bueno, hasta luego y nos estamos viendo.